Los visuales vibrantes es una característica que se ha podido probar en la actualización 1.21.80 beta y preview de Bedrock. A pesar de que esa característica es sencilla de encender en cualquier tipo de mundo, hay casos en los que algunos jugadores han tenido problemas en encenderlo por algunos problemas que tienen ahora mismo los Visual Vibrant, y es por eso que en este video te voy a enseñar a activarlo en casi cualquier dispositivo y al mismo tiempo te voy a resolver algunas dudas con estos visuales vibrantes. Comencemos con esta primera pregunta que siento que no debería de responder porque es bastante obvia, pero hay jugadores que de plano viven como en otro mundo. ¿Dónde puedo activar los gráficos vibrantes? Los gráficos vibrantes se pueden activar a partir de las versiones 1.21.80 beta y preview de Bedrock, por lo que deberás estar en la beta o en la preview de Bedrock para poder probar los gráficos vibrantes. Una vez que estemos en la beta y en la preview y a partir de las versiones 1.21.80.25, nosotros al crear un nuevo mundo vamos a tener una configuración especial en los experimentos. Esa configuración se llama ahora mismo gráficos, los Visual Vibrant. Nosotros al encender esta nueva característica automáticamente vamos a tener acceso a los gráficos vibrantes. Literalmente se estará activando los Visual Vibrant por defecto sin que nosotros tengamos que activar absolutamente nada. Este es el caso para los dos ejemplos que les estoy poniendo en pantalla, o sea, computadora, y por otro lado tenemos el celular en donde se activan automáticamente. Pero ahora te preguntarás, ¿qué sucede si no se me activan automáticamente? Bueno, tienen que saber que ahora mismo esta característica está un poco limitada y solo acepta ciertos dispositivos que ahora mismo puedes ver en pantalla. Si tu dispositivo no cumple con los requisitos mínimos ahora mismo para poder activar los gráficos vibrantes, lamentablemente aunque actives esta opción en los experimentos o que vayas a los ajustes del video y lo trates de activar desde ahí, no se te va a poder activarlos por el simple hecho de que tu dispositivo ahora mismo no cumple con los requisitos mínimos. Ahora veamos esto desde otra perspectiva. ¿Qué sucede si mi dispositivo cumple con los requisitos mínimos para activar los Visual Vibrant, pero la opción aún me sigue apareciendo desactivada? Bueno, esto se responde con un pequeño párrafo que ha dejado la feedback en la versión que se introdujeron estos visuales vibrantes, en donde ellos mismos nos dicen que están trabajando arduamente para hacer aún más compatible esta característica con más dispositivos. Por lo que si tu dispositivo cumple con los requisitos mínimos y no puedes activar los visuales vibrantes, es posible que esa característica no sea compatible con tu dispositivo ahora mismo, pero en futuras actualizaciones 1.21.80, tal vez y solo tal vez ya lo sea. Pero no todo está perdido. En el caso que no se te permita activar los Visual Vibrant, tienes que saber que siempre tienes la opción del renderizado del dragón. Esta característica que hace que los gráficos de Minecraft pasen a otro nivel, muy similar a los RTX y por ende un poco más pesado, así que es probable que al usar esto, tal vez pierdas tu celular y uno que otro dedito, pero esas cosas vuelven a crecer, o eso me han dicho. Para activar el renderizado de dragón, nosotros simplemente vamos a tener que ir a los experimentos de nuestro mundo, tal como lo hicimos con los Visual Vibrant, pero tendremos que bajar un poco más hasta encontrar el apartado del renderizado de dragón. Nosotros lo vamos a activar y después nos vamos a ir a la opción de recursos o texturas. Aquí es en donde nosotros tendremos que activar una textura PBR compatible con esa característica, y les voy a dejar una que recomiendo enormemente, que es Luminous Dream. La van a tener en la descripción de este video. Una vez que apliquen esa textura a su mundo y tengan el renderizado del dragón activado, simplemente nos vamos a unir a un mundo y ya vamos a poder disfrutar de esta nueva característica. Aunque hay que decir que si tu dispositivo no aguanta esa característica, pues todo lo verás en blanco, no te va a aparecer nada alrededor, simplemente va a aparecer todo bugueado. Y en el caso que si lo haga, vas a poder disfrutar de una experiencia súper mega genial, aunque probablemente algo lagueada y un poco injugable, pero vas a poder activar shaders en tu mundo, que es lo que estabas buscando, ¿no? Concluyendo y resumiendo todo lo que te he contado en este video, si quieres activar los Visual Vibrant en tu dispositivo tiene que ser compatible con esta nueva característica. Si no lo es y cumple los requisitos mínimos, pues lamentablemente vas a tener que esperar a una futura actualización 1.21.80 que los haga más compatibles. Y si piensas probar el renderizado de dragón en tu dispositivo, solo ten en cuenta que es más pesado que los Visual Vibrant. Los Visual Vibrant están pensados para poder probarlo en casi todos los dispositivos. El renderizado de dragón sí que requiere más características y más recursos, por lo que es probable que tu celular se laguee o llegue a reiniciarse, si los llega a correr, por supuesto.
Así que es momento que me dejes saber en la caja de comentarios cuál ha sido tu experiencia con los Visual Vibran. ¿Has tenido la oportunidad de activarlos en tu dispositivo? Y si es así, ¿cómo te va? Ya sé que en consola y en computadora va decente a unos 30 FPS o un poquito más, pero ¿qué sucede con los usuarios de celular? ¿Acaso esa característica es jugable en celular? ¿Puedes moverte fácilmente o tienes que luchar bastante para hacer cosas básicas? Esto sería todo de mi parte. Recuerda que si quieres un poco de plática conmigo, tienes todas mis redes sociales en la descripción. Mi nombre es Loboxy y nos vemos en el próximo video.